continuo de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto ya lo vimos. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. También lo vimos. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También lo vimos. Y lo que estamos viendo ahora es el versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. También esta oración la hemos conectado, dado que gran parte de la oración ilustra mucho del poder de Dios, es el capítulo 3 de Efesios, que lo vamos a leer también, verso 14. El apóstol Pablo dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Y aquí está la oración. ¿Por qué Él dobla sus rodillas? Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el propósito que el cual quiere que sean fortalecidos con poder los hermanos, dice, es para que habite Cristo por la fe. Bien, hemos visto varias cosas muy interesantes acerca del poder y yo he querido detenerme un poquito acá, dado que esto es una palabra que se usa mucho en forma errada. Así que hoy día vamos a ver, en gran parte vamos a terminar ver qué es el poder de Dios y en qué ocasiones nosotros necesitamos de este poder. Así que vamos a hacer un corto repaso. Dijimos cosas muy básicas y muy importantes en cuanto al poder. ¿Ya? Volviendo al versículo 16, dice: para que el Dios y Padre de nuestro Señor de gloria os dé espíritu de sabiduría. Perdón, un poquito más adelante, el versículo 19, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dijimos que el poder de Dios es tan grande que no cabe en una simple palabra del diccionario. Así que el apóstol Pablo tuvo que inventar una palabra. Acuérdense que la iglesia es la iglesia de un Dios omnipotente. El Señor Jesucristo es un Dios, o el único Dios omnipotente, junto con el Padre y con el Hijo. Por eso que Él dijo, no hay ninguna excepción de poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por esa razón, Él encargó a 12 personas muy humildes, muy sencillas, que llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y fue así. Y el Evangelio ha perdurado a través de los siglos y llegó hasta lo último de la tierra. Una prueba viviente de esta palabra bíblica es que somos nosotros, los chilenos, el último país de la tierra por el hemisferio sur, y llegó el Evangelio. Y se ha mantenido por generaciones el Evangelio. Para esto
necesita mucho poder, dada la gran oposición que ha tenido siempre el Evangelio y la palabra de Dios. Y entonces dice cuál es la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Ya? Esto lo vimos. El medio, o sea, el poder, por decirlo así, nos afecta a nosotros los creyentes. No solamente el poder se queda en Dios omnipotente, sino que ese poder nos llega también a nosotros, en una cierta medida. ¿Ya? Por eso que cuando se predica el Evangelio, se predica que Dios es poderoso para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra forma de vida, para cambiar todo lo que a Dios no le agrada. Él es poderoso para hacerlo. Y el Evangelio se predica con poder de Dios. Así que nosotros dijimos que, por decirlo así, el imán que atrae el poder de Dios es la fe. Porque dice que actúa en nosotros los que creemos. Vimos el ejemplo, que es una gran ilustración del poder, que el ejemplo reside en Dios, pero nosotros lo obtenemos. Vimos el ejemplo de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo lo que tenía, su dinero, en doctores. Y ella tuvo fe en la persona indicada, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Eterno, el Dios manifestado en la carne. Y fue donde él, y ella dijo, aunque solo tocar el borde de su manto, yo sé que Dios me sanará de mi azote. Y esa mujer fue con tanta fe, que al tocar el borde del manto del Señor Jesucristo, al instante fue sanada. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué me tocó? ¿Y por qué dijo así? Bueno, lo dice, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Es decir, a Dios ni siquiera hay que decirle, Señor, por favor, necesito tu poder. No, hay que tomarlo. Pero tomarlo con fe, sabiendo que el poder de Dios está disponible a todo aquel que crea. Así que esto es muy importante. Dijimos que el medio del poder del cristiano es la fe. Y el poder reside en Dios. Por eso nosotros tenemos que, dice, fortaleceos con el poder del Señor, de su fortaleza. Y bueno, hay otras cosas importantes que no podemos olvidar. Sigue diciendo el versículo, el poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder. Ese poder opera en nosotros, ese poder trabaja en nosotros. Una iglesia que no tiene poder es, como dijimos, una iglesia que no tiene fe. En la iglesia tiene que haber poder, tiene que haber poder de Dios. Y ese poder sigue siendo de Dios, pero sigue siendo traído por los creyentes que creen en Dios, que saben que Dios puede suplir las necesidades. ¿Ya? Así que el poder es, pero siempre el poder es de su fuerza. Aquí vemos la extensión, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y aquí tenemos el poder de la vida de resurrección de Cristo. Ese poder está a disposición de nosotros los creyentes. Dijimos también que la fuente, ¿cuál era la fuente del poder? El Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder, habló en futuro, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué nos da el Señor ese poder? Bueno, para varias cosas. Y una de las cosas que nosotros necesitamos el poder para testificar. No sé si a usted le suena familiar. A veces que ha querido hablar de Dios y usted no está muy bien espiritualmente, no ha orado mucho. Y se siente extremadamente débil. Y se siente
que la gente ni siquiera le está escuchando y que la gente está con su pensamiento por allá. ¿Qué es lo que falta ahí? Falta poder. Falta poder. Entonces dice, me seréis testigo. Entonces dijimos que la fuente del Espíritu Santo es el Espíritu Santo, la fuente de poder. Así que para ejercer poder hay que tener fe, hay que tener una relación correcta con el Santo Espíritu de Dios. ¿Ya? Bien. Una última cosa antes de ver las circunstancias de poder, que es muy importante que lo sepamos, es el poder de la palabra de Dios. Como siempre, la palabra de Dios da la nota alta, ¿verdad? El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y aquí encontramos una de las razones muy importantes, además de la falta de fe, que tiene que ver con eso. ¿Por qué no se manifiesta mucho el poder de Dios en el pueblo de Dios? Capítulo 2, versículo 3. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, él está hablando a los tesalonicenses en Tesalónica, cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros. O sea, aquí tenemos la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí tenemos los dos ingredientes, la fe y la palabra de Dios. ¿Queremos ver un creyente con poder? ¿Queremos ver una iglesia con poder? Tienen que conjugarse estas tres cosas. La fuente del poder, que es el Espíritu Santo. Segundo, la fe del creyente de creerle al Señor, como por ejemplo la mujer que tocó el borde del vestido de su Señor. Y además tiene que convergir aquí la palabra de Dios. Por eso que le dice acá él le dice a los creyentes que ellos recibieron la palabra como lo que es. Como la palabra de Dios dice que la que actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa aquí es la palabra energeo, es una palabra griega, donde viene la palabra energía, ¿ya? Así que fíjense la combinación perfecta. El Espíritu Santo, la fuente de poder. La fe es la forma de obtener el poder. Y por decirlo así, el sustento para la fe, la fuerza, es la palabra de Dios. Entonces, importante que hagamos un pequeño análisis de esta palabra, que es muy importante, que tiene que ver con el poder. Leo nuevamente el versículo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para que lo entendamos mejor, la vamos a leer al revés. La palabra de Dios, la cual no actúa en los creyentes cuando no ejercemos la fe. Por eso que es necesario cuando escuchemos la palabra de Dios, escuchémosla con fe. Creámosle a Dios.
Esa palabra, como dijimos, es una palabra muy importante, la palabra energía, energio, que significa poder. También significa alimento. Acuérdense que el alimento es poder, ¿o no? Por ejemplo, un buen plato de porotos con rienda nos da fuerza para trabajar quizás una jornada entera. Un buen plato de comida, un buen desayuno, es una energía. Eso tiene la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es el energio o poder o alimento o nutrición o energía, que la cual necesitamos los creyentes, ¿ya? Fuerza, fortaleza, poder de Cristo que actúa en nosotros. Nosotros somos como este aparato grabador. ¿Por qué este aparato tiene energía y fuerza? Bueno, porque tiene corriente eléctrica. Seguramente la hermana lo puso a cargar durante toda la noche o un par de horas, no sé. Entonces él tiene energía, se nutre, puede grabar, puede recibir llamadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un ejemplo que lo hemos dado varias veces, pero lo vamos a ver ahora con respecto a lo que significa la palabra de Dios para nosotros hoy día. Tanto que yo me atrevo a decir que si nosotros no estuvimos en algún momento cercano a este momento con la palabra de Dios, hemos llegado súper débiles a la iglesia. Y cuando pasamos 2, 3 o 4 días sin la palabra de Dios, estamos muy sin poder. Las tentaciones nos pasan por encima. Se bajan nuestras barreras y somos volubles, porque no tenemos poder. Porque la palabra de Dios nos da ese energeo. Yo me acuerdo que siempre Marcelo decía cuando iba a la U, me decía a veces por la U, me decía no puedo llegar a la iglesia ni los martes, a veces ni los jueves. Y cuando llego el domingo, me dijo, a veces llego arrastrando espiritualmente a la iglesia. Porque uno necesita la energía, el poder de la palabra de Dios. Así que hermanos, que esta palabra nunca nos falte. Cada día, ¿ya? Y nosotros, como yo lo he dicho siempre, este teléfono es mejor que nosotros. Porque este teléfono en ese sentido dura su carga a veces 3, 4, 5 días. Pero nosotros, por la causa del pecado, nosotros quedamos muy sin energías. Y necesitamos a veces 2, 3, 4 cargas al día. Yo por lo menos me considero muy débil. Sin la energía y el poder de la palabra de Dios, yo comienzo a caer en la fe. Comienzo a retroceder. Comienzo a bajar mis estándares de vida. Y me comienzo a alejar. Por eso que dice Hebreos capítulo 2 que es necesario. Es una necesidad. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos comencemos a deslizar. Entonces, esa energía, ese poder de Dios, se conjuga, además de lo que ya hemos visto en clases anteriores, por la fe, por la fuente, que es el Espíritu Santo, que nos ministra el poder del Señor. ¿Ya? Pero además de todo esto, ese poder actúa en nosotros por medio de la palabra de Dios. Esa es la carga espiritual. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo en la oración que leímos también un poquito más en el capítulo 3, que cuando veamos que un hermano está un poquito, que lo veamos que no sé, porque está flaqueando un poquito, nosotros necesariamente vamos al Señor y llegamos a esta oración que estamos estudiando ahora. Señor, permite que mi hermana sea fortalecida o fortalecido con poder por el Espíritu Santo. ¿Ya? Para que el Espíritu Santo lleve a esa persona a las aguas, a su palabra. O le recuerde ese versículo, que entre en contacto con el energía de Dios, que es la palabra de Dios que actúa en nosotros. Bueno, esto es muy importante. Este tema es muy extenso, no lo vamos a abarcar completamente, yo creo, porque nos estamos desviando en el propósito principal, que es la oración, pero no está mal que lo meditemos, porque
Para orar por algo yo tengo que entender lo que estoy orando.